Ponga toda su atención a esto, porque aquí Dios le quiere hablar a su vida. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ese nombre es Jesús. Y dice la Biblia: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hay personas que creen que Dios está haciendo, esperar demasiado a su pueblo. Pero ¿qué hay detrás de esa espera? ¿Qué hay detrás de ese tiempo? Aquí lo explica, que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La paciencia de Dios es una gran, pero gran muestra de amor de su parte. El gran problema es que muchos abusan de la paciencia de Dios. Y aún en esta vida hemos visto gente que pretende abusar de la paciencia de Dios y terminan siendo cortados. Vemos gente que pretende abusar de la paciencia de Dios y terminan siendo avergonzados por Dios. Hay mucha gente que cree que se puede ir al mundo y regresar, y usan de pretexto aquel texto que dice, un texto sacado de contexto, y ponen pretexto y dicen 7 veces cae el justo. Un momento, ahí dice que cae, no dice que el justo se tira, porque hay algunos que en realidad se tiran al pecado y creen que pueden abusar de la paciencia de Dios. Y la paciencia de Dios, amado hermano, está llena de sabiduría, llena de conocimiento, llena de entendimiento, porque el que hizo los ojos puede ver, el que hizo los oídos puede oír, el que hizo las manos puede obrar. La paciencia de Dios es un tiempo de oportunidad, pero muchos están desaprovechando ese tiempo. De hecho, en esta comunidad donde estamos esta noche predicando el Evangelio de Jesús, para algunas personas este puede ser el último llamado. Esta podría ser la última oportunidad, pero la gente se ensoberbece. La gente se llena de altivez, como si el cielo cerrará operaciones si ellos no llegan. ¿Quién le ha dicho eso? Aún yo mismo, que estoy predicando la palabra, si yo determinara irme al mundo a pecar, a revolcarme como un cerdo en el lodo cenagoso del pecado, el cielo continuará operaciones conmigo o sin mí. Con usted o sin usted, el cielo continuará. Pero hay mucha gente que se llena de altivez, soberbia, y como Dios envía a los hijos de Él a llamar a aquellos que han de ser salvos, la gente confunde la humildad de los mensajeros de Dios con que se pueden aprovechar de la misericordia de Dios, y muchos ya están en el infierno en este preciso momento que yo estoy predicando, porque abusaron de la paciencia de Dios. Esto es peligroso, porque mucha gente pretende burlarse de Dios y se olvidan que está escrito: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, lo que el hombre sembrare, eso mismo también cosechará. Pero es terrible cómo mucha gente abusa de la gracia, de la misericordia. Y la misericordia es un tiempo de oportunidades. Aún Jesús le mostró a los discípulos que a ellos les iba a dar un chance como que maduraran un poco más, y les dijo: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Como que su paciencia les estaba dando la oportunidad a los discípulos que maduraran, que crecieran un poco más, para que pudieran entender cosas todavía más fuertes. Ahí entre esos discípulos que escucharon esa palabra que Jesús dijo: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar, ahí mismo estaba aquel receptor, del Apocalipsis, es decir, Juan, el discípulo amado. Es decir, que en ese momento Jesucristo capta que entre ese grupo de hermanos había gente que no estaban listos, para recibir revelaciones enormes. Y dijo: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. La paciencia de Dios es para que entendamos. La paciencia de Dios es para que despertemos. La paciencia de Dios, amados hermanos, es para que seamos trasladados de las tinieblas a la luz. Pero si usted persiste en seguir en las tinieblas, ahí en las tinieblas lo va a dejar el Señor.
Y se lo voy a comprobar por medio de las Escrituras, porque de hecho la Biblia dice en Romanos 9, del verso 22 al 23, y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Es decir, amados hermanos, que Dios quiso mostrar su ira también y hacer notorio su poder sobre aquellos que persisten en pecar, y está escrito aquí en Romanos que aún los preparó, oiga, para destrucción. Porque son gente que abusa de la gracia, gente que constantemente está ofendiendo a Dios con sus prácticas. Amados hermanos, yo recuerdo que en una iglesia que yo pastoreé por creo que más de 10 años, resulta, amado hermano, que una hermana que había estado con nosotros por años recibiendo doctrina, conociendo la palabra de Dios, adorando al Señor, un día llego a su casa y me cuenta que ha ido a un viaje a Colón y que la llevaron a un centro espiritista y le pusieron una imagen en sus manos y que se la pusieron al revés. Le dije yo, eso es brujería. ¿Cuántas veces a ustedes se les ha enseñado? ¿Sabe qué significa? Gente que está bajo la sombra de un púlpito, gente que escucha la palabra de Dios, pero en la menor oportunidad se dejan engañar por Satanás. ¡Qué terrible! Déjeme decirle que Dios sigue sanando, sigue restaurando, sigue libertando, sigue revelando. El que le está predicando ha recibido en su cuerpo para este momento 4 sanidades del poder del Espíritu Santo. Él sigue sanando, Él sigue haciendo grandes cosas. Pero hay gente que no tienen la fe suficiente, no creen en el autor de la vida, y si le creen, oiga esto, a aquellos enemigos de Dios, a los brujos, a los hechiceros, a los agoreros, a ellos sí les creen. ¿Y saben qué ocurre? Que cuando llegan a esos lugares, en lugar de recibir liberación, llegan a recibir más carga de tinieblas. ¿Saben que Dios entrega a los tercos, los entrega a las tinieblas? Aquí se lo acabo de leer, aquí se lo acabo de mostrar, Romanos 9:22. Y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Es decir, que Dios en su paciencia los dejó que hicieran pecado. Pero que también ese tiempo de paciencia de Dios era una preparación para que ellos fueran entregados a destrucción. Ay, hermano, pero Dios es un Dios de misericordia. Por supuesto, es un Dios de misericordia, por eso le manda esta palabra. Para que usted no se vaya a las tinieblas, sino que usted busque la santidad, porque está escrito: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Es impresionante cómo en las iglesias gente que llega a danzar, a alabar a Dios, a escuchar palabra de Dios, siguen en lo mismo. Yo estuve sacando una cuenta de predicaciones. Hubo un grupo de gente que yo más o menos les prediqué más o menos unas 1500 veces. Y yo soy un predicador que cuando estoy en un púlpito pastoral puedo predicar 1 hora. Oiga esto, y aún más si Dios me lo permite. Es más, tengo que controlarme para no expandir tanto el tema por causa de los oyentes que muchas veces no son disciplinados para escuchar la palabra. Pero yo me puse a analizar y dije, más de 1500 mensajes, más de 1500 horas escuchando la palabra de Dios. Porque yo era un predicador en iglesia de 3 veces por semana, por lo menos 1 hora cada mensaje, más o menos 1 hora. Multiplíquelo, si el año tiene 52 semanas y yo predicaba 3 veces por semana, son más de 150 mensajes. Multiplíquelo por 10 años. Son más de 1500 mensajes. Yo pastoreé como 2 en realidad. Entonces, oiga esto, ¿cómo puede ser que gente escuchando tanta palabra de Dios, aún así, hermanos, salen de la iglesia, se van a adulterar, se van a fornicar, se van a buscar el brujo? ¿Sabe qué significa eso? Muchos de ellos son vasos de deshonra que Dios les tiene paciencia, pero que al final terminarán en la tremenda destrucción eterna. ¡Ay, qué feo ese mensaje!
Yo quiero que me hablen de que me va a venir dinero, casa, dólares y viajes. Ese no es el evangelio de Jesucristo. El evangelio de Jesucristo, ¿sabe cuál es? Que si no nos arrepentimos, que si no honramos su sacrificio, nos perdemos. Que hay una oportunidad, que este es el tiempo, que mientras hay vida hay esperanza. Mientras hay vida hay esperanza. Y aún dice la Biblia, ¿de qué le sirve al hombre si ganare al mundo, pero perdiera su alma? Pero en las iglesias, hermanos, qué terrible. Llega mucha gente que Dios le ha tenido misericordia y llegan a hacer fechorías. Por eso se cumple la palabra: si el justo con dificultad se salva, ¿dónde parará el impío y el pecador? Por aquellos que son impíos y pecadores y critican al cristiano, déjenme decirles, ustedes que escuchan, que el caso de ustedes es peor. Porque si el justo con dificultad se salva, ¿dónde pararán ustedes que ni siquiera aceptan una invitación a la casa de oración? Es terrible, pero Dios es un Dios paciente, pero en ese tiempo ocurren cosas. Y aquí, según Romanos 8:22, Dios con paciencia soporta vasos de ira preparados para destrucción. Es decir, que mientras Dios está esperando, mientras usted mira al impío que se marihuanea, que se emborracha, que comete sicariato, que comete maldad, mientras Dios le deja caminar por la tierra, ¿sabe qué está haciendo Dios? Está amontonando ascuas de fuego sobre su cabeza. Le están preparando un lugar de condenación eterna. Jesucristo habló de niveles de castigos y Él dijo que para unos iba a ser más tolerable el castigo que para otros. Y mencionó nombres de pueblos. ¿Sabe por qué? Porque hay algunos que se les está preparando un castigo eterno más severo, porque mientras la paciencia de Dios está dando oportunidad, muchos la están desperdiciando. Pero este es el tiempo oportuno, este es el tiempo de salvación. La Biblia describe en 1 de Pedro 3, 19 y 20 la primer paciencia de Dios para con la raza humana, y habla cómo Jesús fue y predicó a los espíritus encarcelados, a los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca. Oiga eso, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Es decir, que mientras se preparaba el arca, también se preparaba el diluvio. Mientras Noé estaba preparando el arca de salvación, también se estaba preparando el diluvio de perdición. ¿Sabe qué significa? Que mientras Dios tiene paciencia, también se desarrolla, oiga esto, la preparación para los juicios, para aquellos que no valoran el evangelio, no valoran la salvación de Cristo. Ay, hermano, pero es que yo venía a escuchar una palabra de ánimo. Esa palabra de ánimo es para los que se santifican, para los que en medio de las luchas y de las pruebas no renuncian al evangelio, no retroceden. Pero para aquellos que tienen nombre de que viven, pero que en realidad están muertos, Dios les manda a decir que mientras su paciencia pareciera que Él no mira, no oye, ni percibe lo que el hombre está haciendo, mientras esa paciencia está en desarrollo, el preparativo de condenación también se está preparando. Por eso la Biblia lo declara y dice, oiga bien, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. No puede ser que mientras el arca de salvación se preparaba, se dice que 120 años predicó Noé. Amado hermano, oiga esto. Era un tiempo donde no caía lluvia. La Biblia describe que subía un vapor que irrigaba la tierra. Es decir, que el mensaje de Noé era un mensaje que la gente lo percibía exagerado, porque nunca había llovido. Para ellos era nuevo. Entonces él les hablaba que venía un diluvio y ni siquiera había llovido. Ahora ya no estamos hablando de un diluvio, sino de un fuego que está profetizado. Y la gente sigue pensando que este es un mensaje, oiga, exagerado, pero el mismo Dios que le dio el mensaje a Noé para que le avisara a su generación, es el mismo Dios que nos ha enviado a los 4 extremos de la tierra a predicar que Cristo viene pronto con su galardón para recompensar a cada uno según sea su obra.
Pero mucha gente está desperdiciando la oportunidad. Y esto es terrible. Miren qué tremendo. Aún Jesús dijo en Mateo 24, del 37 en adelante: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Cuántos están en el mensaje esta noche? Si alguien le platica, dígale: después nos divertimos, después platicamos. Después nos vemos ahí en el centro para platicar o en un café, pero no me interrumpa, dígale al que está a su lado. Porque este mensaje puede trasladarle de las tinieblas a la luz admirable. Y si alguien está platicando, yo mismo lo vamos a regañar desde aquí. Desde aquí le vamos a llamar la atención al que platique, porque no puede ser que Dios le está hablando y que un hermano mismo en la fe le venga a quitar el mensaje. Oiga esto, resulta que la Biblia describe claramente que como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Y sabe qué significa? Que como ocurrió en aquel tiempo, que mientras se preparaba el arca, la gente no entendía, en este tiempo está ocurriendo exactamente lo mismo. Mientras se prepara el arrebatamiento de la iglesia, mucha gente no entiende. Mucha gente, ¿sabe por qué no entiende? Porque no ponen atención a la palabra. No entienden porque están siempre en otras cosas. Cuando Dios les está hablando para que se preparen, para que puedan, hermanos, entrar en el arca de salvación, que ahora ya no es calafateada con brea, ya no es hecha por un hombre como Noé, sino que es hecha por el mismo Cristo Jesús, nuestro Señor. Y esa arca tiene un nombre y se llama el arrebatamiento de la iglesia, lo cual puede ocurrir en cualquier momento, incluso antes que yo termine este mensaje. Pero mucha gente no entiende que mientras Dios espera hay preparativos, mientras Dios es paciente hay juicios también que están caminando a su fase final. No juegue con su alma. No juegue con su vida, no juegue con su salvación. Su cuerpo es temporal, pero su alma es eterna. Dentro de millones de años, usted continuará consciente como hoy en el cielo o en el infierno. Recibir o rechazar a Cristo determinará dónde usted se encuentre. Pero hay mucha gente que cree, como vuelvo y repito por una vez más, que cree que el cielo cerrará operaciones si ellos no llegan. Amados hermanos, déjenme decirles que aún reyes de la tierra están en el infierno. Generales de tremendos ejércitos, gente que manejó miles de millones de dólares, gente que realmente eran tremendos leones de esta tierra, están en el mismo infierno. Y qué ridículo es ver gatos, pero puros gatos, que se creen grandes cosas y cuando les hablan el evangelio no prestan atención y se creen gran cosa. Si aún reyes de la tierra, oiga, gimen para que Dios les dé una oportunidad más. Gente que se fue de esta vida, cayó en el infierno y ya no hay más salvación para ellos. Pero vemos gente que es soberbia, tiene la oportunidad y sigue fumando marihuana, siguen prostituyéndose, siguen practicando sicariato, siguen robando en la empresa, siguen haciendo maldad, siguen cometiendo adulterio, siguen mintiéndole al prójimo, siguen estafando a su familia, siguen robando, hurtando y haciendo maldades de todo tipo, y ellos creen que se van a librar. Y una vez más les digo, está escrito: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, lo que el hombre sembrare, eso mismo también cosechará. Pero Dios nos está hablando, nos está recordando que así como ocurrió en el principio, en el tiempo de Noé, ocurrirá también en el final. Pero a mí me impresiona las palabras de Jesús en Mateo 24:39, donde Él dice: y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Dios nos habla para que entendamos. Nos envía mensajeros. Nos dejó la Biblia escrita. Usted no sabe cuánta sangre de nuestros hermanos se derramó para preservar y que ese libro llegara a sus manos. Usted no tiene idea cuánto sacrificio, cuánto mártir hubo, aparte del sacrificio de Jesús, cuántos hermanos dieron sus vidas como ofrenda delante de Dios para que ese libro llegara a sus manos. ¿Sabe para qué? Para que usted entienda
Pero dice la Biblia, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así también será la venida del Hijo del Hombre. O sea que de la misma manera que aquellos en el principio se endurecieron, también en este tiempo se están endureciendo. Eso sucede, amado hermano, porque la gente ama más las tinieblas que la luz, y no vienen a la luz porque aman más el pecado que a Dios. Hablan bien de Dios, pero siguen cometiendo fechorías. Hablan bien de Jesucristo, dicen yo creo en mi Diosito, yo creo en Él, pero siguen viviendo mal. Yo vengo a darle una buena noticia. Cristo es misericordioso, claro, pero tengo que avisarle también esto: los simpatizantes no se salvan. No hay ni un simpatizante que pueda entrar en el reino de los cielos. ¿Saben quiénes son los que se salvan? Los que obedecen a Jesús. Porque dice la Biblia en el libro de Hebreos que Él vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Si a usted le dijeron que haciendo una oración frente a un altar y después yéndose a vivir como le da la regalada gana, que usted así se va a salvar, y si le mencionan que el de la cruz se salvó porque ahí en el último momento se entregó a Cristo, usted no conoce la Biblia. Porque ese que ahí en ese momento reconoce a Jesús, si hubiese tenido más tiempo para vivir, hubiese entregado su vida a Cristo como la hizo también el apóstol Pablo. Si ese, después de tener ese encuentro con Jesús, hubiera tenido la oportunidad de vivir más, como Barrabás tuvo la oportunidad de vivir más, que se cree que Barrabás se salvó por lo que ocurrió, que fue el primero a quien Jesucristo reemplazó. Oiga esto, ese de la cruz también estuviese escrito en la Biblia como un tremendo mensajero, como le ocurrió a la samaritana que tuvo un encuentro con Jesús y se fue y le predicó a muchos. ¿Cuánta gente no ganó por el encuentro que tuvo con Jesús? Pero hay mucha gente que dice, yo voy a ser como el de la cruz, que ahí en último momento recibió a Cristo y se salvó. Un momento, no te han explicado que el arrepentimiento no es una decisión tuya, que la Biblia enseña que el arrepentimiento es algo que Dios lo da. Que cuando la Biblia dice arrepentidos y convertidos, es porque Él tiene una mesa de arrepentimiento servida y te está invitando a participar. Pero si tú te endureces, Él no te va a dar arrepentimiento cuando se te antoje. Te puede ocurrir como le ocurrió a Esaú, que buscó ocasión de arrepentirse, aún con lágrimas, y no logró nada. Esto es delicado. Esto es tremendo. Esto es tremendo. Después platicamos, hermano. Escuchemos el mensaje. Este es el tiempo de salvación. Este es el tiempo donde Dios está llamando a su pueblo. Oiga esto, qué tremendo. Esto sucede, amado hermano, cuando la gente, oiga bien, se endurece para con Cristo. Se endurece para con Dios. Dice en Lucas 8, 9 y 10, oiga, y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Ponga atención, no se distraiga. Oiga bien, ¿qué significa esta palabra? Le dijeron a Cristo. Y Él dijo, a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. ¿Saben qué significa? Que cuando la gente se endurece, ¿sabe? Dios incluso les cierra el entendimiento para que no tengan acceso a la revelación. ¿Saben qué significa? Que cuando la gente menosprecia lo de Dios, entonces Dios les tranca el entendimiento para que no perciban más. ¿Sabe usted que eso ocurre? Y la Biblia lo dice, a los de afuera por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no oigan. ¿Sabe por qué? Gente que menospreció lo de Dios, y por menospreciar lo de Dios terminaron siendo ellos mismos menospreciados por el Altísimo. Y la Biblia lo muestra. La Biblia lo muestra, gente, amado hermano, que menospreció la palabra, que menospreció la misericordia, que menospreció el llamado. Oiga, porque ellos eran demasiado altivos y resulta que terminaron perdiendo la bendición del entendimiento de lo que significa el Evangelio de la cruz. ¿Cuánto está en el mensaje esta noche todavía? Amado hermano, no se asuste, no se asuste. Si hay mucha gente, amado hermano, que en realidad es altiva. Hay mucha gente, hermano, que no tiene la humildad de guardar silencio para escuchar la palabra del Señor. Déjeme decirle, si usted logra oír, hermano, guarde esta palabra, porque este mensaje puede hacer la diferencia en su alma eternamente. ¿Está conmigo?
Pero mucha gente, amado, es tremenda. Mucha gente, la Biblia describe, oigan esto, en Lucas 8, 9 y 10, qué impresionante. Y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Y él dijo, a vosotros os he dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esos otros son los que no le recibieron. ¿Saben quiénes son esos otros? Los que la Biblia dice, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. ¿Usted cree que Jesucristo, todos los que lo escucharon se salvaron? No. Hubo mucha gente que miró a Jesús, escuchó el tono de su voz, miró el color de los ojos de Jesús y se perdió. Entonces se cumplió en ellos, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron, a ellos les dio autoridad de ser hechos hijos de Dios. No se asuste cuando la gente se levanta porque no quiere honrar un mensaje. No se asuste cuando la gente dice me voy de la iglesia. No se asuste cuando la gente manifiesta, hermano, que no está conforme con el evangelio. No se asuste. Jesucristo tuvo gente también de esa misma manera. Dice la Biblia en Juan 6:66, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no querían seguirle. ¿A quién? ¿A este predicador? No, a Jesucristo, el príncipe de los pastores. Ya no lo querían oír, no querían seguirlo, no querían estar con él. ¿Sabe por qué? Porque hay mucha gente que Dios le quitó el privilegio de entender su revelación porque menospreciaron, así como los del tiempo de Noé menospreciaron el mensaje. En este tiempo hay mucha gente igual. Jesús se encontró con varios así también, y por eso está escrito ese texto. A los de afuera, por parábolas, para que viendo no vean, oyendo no entiendan. ¿Y por qué? Para que caigan en la misma condenación que cayeron aquellos que cuando se preparaba el arca, oiga esto, en lugar de escuchar el mensaje de Noé, siguieron en sus vanas maneras de vivir. Aunque usted no diga amén, la Biblia lo declara. La Biblia dice en 2 de Tesalonicenses 2, del 10 al 12, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Sabe qué significa? Que Dios es un Dios severo, que mucha gente cree que pueden hacer las cosas en su tiempo, a su manera, como se les antoja. Pero vea, la Biblia dice que por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Amado hermano, ¿se da cuenta que Dios es un Dios severo? El evangelio no solamente es Juan 3:16. El evangelio no solamente es que Cristo fue a la cruz para salvarnos, no es únicamente eso. La Biblia enseña que tenemos que prestarle atención a la palabra de Dios, no complacernos en la injusticia, sino que seguir la paz y la santidad, amado hermano, sino que hay una forma de vida que Dios espera en nosotros. No es con irnos a sentar a una iglesia, no es con estar, hermano, ahí nada más, sino que es practicar lo que se nos enseña. A mí me ha tocado tener que practicar textos de la palabra que a mí no me gustan, pero que la Biblia los describe y hay que practicarlos. ¿Cuál, hermano, a qué mensaje se refiere? Bueno, la Biblia dice que no demos mal por mal. Y cuando alguien nos viene a hacer mal, yo quisiera darle igual o más, o doble. Pero Dios me dice a mí que no pague mal por mal, que de Él es la venganza, que Él pagará. Entonces tengo que hacerme a un lado cuando alguien hace un daño, que se encargue el Señor, porque está prohibido que yo me vengue por mí mismo. Entonces son textos que a mí no me gustan, pero están ahí y son ordenanzas del Altísimo. Pero si nosotros rechazamos la verdad de Cristo, si nosotros rechazamos las instrucciones del Señor, es peligroso que Dios haga un juicio, porque en medio de la paciencia hay preparativos de juicio también. ¿Está conmigo todavía? Yo sé que este no es un mensaje que la gente sale como contenta y diciendo gloria a Dios. Este es el tipo de mensaje que incluso la gente sale murmurando del predicador. Sí, le pasó a Jesucristo que lo quisieron apedrear, lo quisieron despeñar.
¿Cuántas cosas hicieron contra Jesucristo? Amado hermano, contra los discípulos. Y si eso hicieron con el árbol verde, ¿qué no harán con los árboles o las ramas secas? Amado hermano, este es un tiempo de tomar decisiones. Este es un tiempo donde Dios nos está haciendo un llamado, pero no hay que desperdiciarlo. Mañana puede ser tarde. La paciencia de Dios tiene límites. La paciencia de Dios no es como mucha gente se le imagina. La paciencia de Dios, oiga, la paciencia de Dios es sabia, es llena de conocimiento. Nadie puede burlarse de la paciencia de Dios. Nadie puede burlarse del Altísimo mientras Él está esperando. Mientras Él está esperando que la gente proceda al arrepentimiento, se están preparando cosas para que esas vidas sean o avergonzadas o despierten al Evangelio de Cristo. Hubo un caso de un hombre, oiga bien, que se fue al mundo, siendo predicador del Evangelio. Se fue al mundo y ¿sabe qué ocurrió con ese hombre? Ocurrió precisamente, oiga bien, que pudo regresar, pero regresó sin un brazo. Y le fue bien porque le permitieron, oiga esto, le permitieron regresar, por lo menos a un amputado, pero le permitieron regresar. Pero hay mucha gente que se va y resulta, amado hermano, que terminan perdiendo el privilegio de la salvación. Y no entendieron, dijo Jesús, hasta que llegó el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Y sabe, mucha gente también no entiende. Y creen que es que por el diezmo lo vienen a buscar. Creen que es por la ofrenda que le están predicando. Qué engañados están. Dios no ocupa su dinero. Él es el dueño del oro y de la plata. Y dirá algún soberbio, pero es que yo con el sudor de mi frente me gano lo que me gano. ¿Y quién le dio la frente? Se la dio Dios. ¿Está conmigo todavía? Pero para nosotros hay promesa. Y la Biblia dice en 2 de Tesalonicenses 2, del 13 al 14. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros. Tal vez el hermano me acompaña con un fondo de adoración. Oiga eso. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados en el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu. Oiga bien, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a la cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Póngase de pie, amado hermano y amada hermana. Esta palabra que les he predicado esta noche será parte de aquel juicio en aquel día. Esta comunidad que nos ha escuchado predicar en este lugar, en aquel día le recordarán que llegaron los aleluya, como dicen algunos, los evangélicos, los protestantes, dicen otros. Llegaron, pero ¿sabe cómo nos llama el Señor en su palabra? Me seréis testigos, y no está hablando de los testigos de Jehová. Me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esta comunidad que se le ha predicado, aún ustedes que están aquí cerca, escuchando, en aquel día no tendrán excusa, porque Dios les ha hablado que la oportunidad del Evangelio es mientras hay vida. Cuando la Biblia dice, me seréis testigos, está utilizando un término legal. Jesucristo es un abogado y en el cielo se llevará a cabo un juicio. Y cuando la Biblia dice, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, ¿sabe qué está diciendo? Que cuando el juicio se lleve a cabo, nosotros los que hemos ido a los confines de la tierra predicando la palabra, seremos parte de ese juicio. Dios nos llamará y nos dirá, tú predicaste en aquella comunidad. Quizás a usted y a usted le dirán, ¿acaso no te predicó Elder en aquella noche, en aquel lugar? Te dijo que mi paciencia es algo de lo cual no se debe de abusar. ¿Acaso no te dijo Elder por medio de las Escrituras
que si abusas de la paciencia te va a acontecer como los que abusaron del tiempo donde se preparaba el arca. En aquel día, aquellos que endurecen su corazón no tendrán excusa, y se cumplirá en ellos también aquella profecía que Jesús dijo: allí será el lloro y el crujir de dientes. Cuando miren a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino, y vosotros estéis excluidos. El Evangelio es una oportunidad, pero también es una alerta a no abusar de la gracia de Dios. Es un aviso que si Dios no perdonó a los ángeles que le hicieron un relajito en el cielo, dice la Biblia, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Le voy a pedir que cierre sus ojos un momento, usted que está aquí cerquita, y que ore por esta comunidad, porque no hemos venido a este lugar a hacer un show ni a perder el tiempo. Ore por esta comunidad, porque aquí hay gente que no se da cuenta que Dios nos envió precisamente a legalizar que si ellos se condenan, no podrán murmurar contra el Altísimo por cuanto la oportunidad se les extendió. Clame por los suyos, ore por sus hijos, ore por su padre, por su madre, ore por sus familiares, ore por aquellos, por sus vecinos, por esa gente que está enceguecida, que no entienden que sus cuerpos son temporales y que sus almas son eternas. Ore por ellos, clame por ellos. Y también ore por usted mismo, ore por usted misma. Jesucristo se lo dijo a un grupo de personas que lloraban por él y les dijo: lloren por ustedes mismas. En otras palabras, clamen por ustedes mismos, intercedan, empiecen a buscar de Dios con todo su corazón, suelten la maldad, suelten todo aquello que ofende a Dios. El Dios del cual le vengo a predicar, el Jesucristo del que le vengo a hablar, no es ninguna religión, ni tampoco un amuleto, ni tampoco una imagen, ni un crucifijo. Yo le vengo a hablar de Jesucristo, que sí pagó nuestro pecado en la cruz, pero después de haber muerto, resucitó al tercer día venciendo a la muerte. Y hoy está a la diestra del Padre, esperando ser enviado nuevamente para levantar al pueblo, al redimido, al que le obedece, al que no amó las tinieblas antes que a él. Y eso puede ocurrir en cualquier momento. La venida de Cristo está cercana. Las señales se han desarrollado frente a nuestras narices. Mateo capítulo 24 se ha cumplido frente a nosotros. Cuando abrimos las redes sociales en los lugares de información, en lugares de pornografía, en lugares de realmente información positiva, nos damos cuenta que se publican noticias que la Biblia las describe, que se publican cosas en los noticieros, ya sea por la radio, la televisión, en las redes sociales. Se publican cosas que Jesucristo describió que ocurrirían antes de su regreso. No juguemos con nuestra alma, no juguemos con nuestra salvación. Cristo viene pronto, Cristo viene pronto, Cristo viene pronto, Cristo viene pronto con su galardón para recompensar a cada uno según sea su obra. Hoy te dice el Señor: retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por darnos la oportunidad de predicar tu palabra en esta comunidad. Un lugar, Padre, donde yo nunca recuerdo haber puesto mis pies en este lugar, pero me has dado el privilegio de pararme en este lugar a predicar tu palabra. Yo te ruego, Padre, que cada tímpano que fue tocado por este sonido, cada tímpano que recibió tu palabra, en el nombre de Jesús yo te ruego,
que le regales arrepentimiento, que le regales, Señor, revelación. Si te han desagradado, yo te ruego que una vez más toques su vida. Una vez más, Padre, por causa de la palabra que hemos traído, por causa de este tiempo que hemos invertido, por causa, Padre, de la obediencia que te hemos tenido, yo te ruego que aquellos que ya habían agotado tu paciencia y que ya tú no les hablas, como dices tu palabra, que a los de afuera por parábolas para que oyendo no entiendan, tenles misericordia una vez más. Y aquellos padres que recibieron esta palabra, bendícelos, que su fe se vuelva más fuerte en el nombre poderoso de Jesús. Y a los que predicamos tu palabra, presérvanos, llénanos, Padre, de toda tu bendición para poder seguir alertando a otros en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.